Bueno, buenas tardes. Lo que vamos a hacer ahora es un breve repaso, un breve recorrido sobre esto relacionado a las técnicas de estudio, este tema que es el que inicia un poco el contenido, ¿sí?, de la materia integración areal. Recuerden que tiene esta característica que se va a enraizar con el resto de las materias. O sea, desde acá ustedes van a aprender un poco la teoría, van a llevarla a la práctica para después poder desarrollarlas en los otros espacios curriculares, ¿sí?, algunas de estas técnicas. Por supuesto que, además está decir que es importantísima la motivación, ¿sí? Y que, bueno, esto lo hablamos también en los talleres iniciales, ¿no? Esto del esfuerzo, estar dispuesto, ¿sí?, a realizar. A pesar de que el camino no es fácil, hay que clarificar y poner en esta visión, ¿no?, lo que uno quiere lograr, ¿no?, que no es imposible, ¿no? Entonces, es importante la preparación, ¿sí? Y tomar también, más allá de que a veces resulta agobiante, yo me imagino ustedes ahora que les están llegando todos los trabajos en la plataforma y demás, hay que encontrar este lado agradable de esto que yo estoy empezando, más allá de los temores, del miedo, de la inseguridad, empezar a buscarle la vuelta, ¿sí? Empezar a buscarle este sentimiento de placer, de gusto por lo que estoy haciendo, porque eso me va a ayudar muchísimo a predisponer mi cabeza y todo lo que implica mi ser para este camino que va a ser el estudio, ¿sí? Más allá de que hoy nosotros lo vemos como algo teórico, ¿no? Y que por ahí ustedes me dicen, esto yo ya lo sé, pero bueno, refrescar y por supuesto lo que implica, ¿no?, que cada uno tomará el camino que más seguro se sienta, ¿no?, para realizarlo, ¿sí? Algunos será más hábil en alguna técnica, otro en otra, ¿sí? Esto requiere también del autoconocimiento de nosotros, ¿sí?, en lo que yo estoy más seguro, ¿sí? Esto un poco de aprender las reglas pocas y claras, ¿no? Esto de mejorar aquello también que se conoce bien, ustedes están introduciéndose en una institución totalmente nueva, pero también esto de posicionarnos también nosotros como reglas, como objetivos, ¿sí? Importante también la repetición, ¿sí? Es importante no dejar colgadas las cosas, es importante asimilar el estudio como un hábito, que es re complicado, ¿sí?, más en esta situación de virtualidad, ¿no? Pero bueno, que la lectura sea un hábito. A ver si, como decíamos en el taller inicial, los que están estudiando historia les gusta leer, o sea, encuentran placer en la lectura, ¿sí?, sea de artículos periodísticos, de un libro, de una novela, lo que fuera. Entonces, bueno, que esa lectura, ¿sí?, empiece a ser el hábito con las diferentes materias, ¿sí?, en las cuales yo tengo que utilizar el tiempo para conocer, para sondear, para afianzar los conocimientos de un nuevo espacio curricular que yo estoy empezando a cursar, ¿no? Entonces, la repetición, ¿sí?, y repaso, yo empiezo a conectar y mis neuronas empiezan a hacer sinapsis y a conectar, ¿no? Y esto evita un poco el olvido de las cosas, ¿sí? Los factores importantes. Tener en cuenta que tienen todos conocimientos previos, ¿sí? Algunos más, otros menos, pero todos tenemos algo, ¿sí?, previo. Que eso nos ayuda para cimentar, afianzar lo que tenemos o para nutrir eso que tenemos, ¿no? Es importantísimo tener en cuenta eso, ¿sí? Los recursos personales, ¿sí?, con los que uno cuenta, ¿sí? Esto de empezar a hacer esa autoevaluación, de decir en qué yo me destaco, qué me faltaría mejorar, ¿sí?, qué cosas por ahí yo reconozco que no les dedico el tiempo para mejorarlas, ¿no? Esto va un poco con un análisis más de introspección hacia ustedes, ¿sí?, de interés, ¿sí?, de objetivos de este trabajo. Digo del trabajo porque puede llegar a ser el equipo de estudio que hablábamos en el taller inicial, ¿no? Porque más allá de que cada uno empieza su recorrido individual, pero después empieza esto colectivo, ¿sí?, con el otro, con uno, con dos, con cuatro, no sé, los grupos de estudio que se puedan llegar a armar, y eso es muy bueno, ¿sí? Después eso tiene que ser con el conocimiento, el afianzarse en esa agrupación, ¿no? Características del contenido, ¿sí? El tiempo y el lugar es muy importante también,
Cuando digo características del contenido, hago referencia a, bueno, saber, empezar a ubicar en qué materia, en qué espacio, en qué contexto. Bueno, que eso de a poquito lo vamos viendo, ¿sí? Lo vamos asimilando y nos ayuda muchísimo esto de que hablábamos hoy, de no olvidar, ¿no? Porque yo contextualizo, empiezo a entender el proceso y no está aislado eso. Entonces es importante esto de las características, del contenido que yo voy a aprender. Bueno, por supuesto el tiempo y el lugar, ¿sí? Que tiene que ver muchísimo con una organización, que bueno, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Los materiales con los que cuento, sé que la virtualidad a veces hace que tengamos que acceder a través de lo electrónico y a veces la vista y demás, pero bueno, o las fotocopias a veces salen mal, dependiendo de lo que por ahí los profes puedan compartir, ¿no? Pero bueno, es importante tener en cuenta los materiales, si es la carpeta, si es un video, si es un texto, ¿sí? Tener toda a disposición como para eh, arremeter con todo ese contenido, ¿sí? Una adecuación a la demanda, ¿qué quiere decir con esto? Lo que los profes también estén demandando del otro lado, ¿sí? Que por supuesto tiene que ver con este nivel terciario en donde la exigencia empieza, obviamente que va de a poco una escalada, ¿no? En cuanto a la lectura, al tiempo que se le da a la lectura, ¿no? Esto tiene que ver con el nivel terciario en el cual ustedes están comenzando, ¿no? Bueno, va a ser paulatino, ¿sí? Quédense tranquilos. Una planificación, ¿sí? Una planificación en relación a lo que yo puedo llegar a concretar en una semana, ¿sí? Viendo lo que tengo para leer, viendo lo que tengo para resolver, viendo lo que tengo para consultar, ¿no? Es importante manejar una cierta agenda, ¿sí? Anotar lo que tengo pendiente, lo que me queda por hacer, ¿sí? Si tengo que enviar algún mensaje a un profesor con alguna duda, ¿sí? Esto es importante para por ir manejarlo en la plataforma y planificar, ¿sí? Decir, bueno, en el día yo puedo dedicarle 2 horas a la mañana, media hora a la tarde y 1 hora, bueno, impostergable ese tiempo, ¿sí? Como para poder hacer este ejercicio de repetición, de afianzar, de no postergar, ¿sí? Que todo sea un poco más natural, ¿sí? Regulación, es importante esto de la regulación, ¿qué quiere decir? No, ni todo estudio, ni todo nada, ni ¿no? un equilibrio, ¿bien? Porque también el exceso de pantalla, de lectura, tampoco hace bien, ¿no? Entonces, una regulación, ¿sí? Importantísimo eso. Y después, por supuesto, la evaluación, pero no tiene que ver con esta evaluación externa, ¿no? Del docente, a ver cómo te fue, sino una evaluación concreta, ¿no? Después vamos a ir viendo cómo yo me preparo, porque más allá de la lectura, de todas estas técnicas aplicadas, tiene que ver también con un ejercicio personal y demás para llevar adelante esta instancia de evaluación que a veces es muy temida o genera cierta ansiedad y demás, ¿no? Pero lo importante es eh, por ahí aplicar estas técnicas como para llegar a esa instancia más preparados, ¿sí? Esa es un poco la idea. En relación al lugar de estudio, ¿sí? Por supuesto que esto es ideal, no todos eh, tenemos esa posibilidad de generar un ambiente con temperatura, con luz, ¿no? Lo importante es que el lugar de estudio o donde voy a estar yo, ¿sí? Ese tiempito, no sé, algunos con el silencio o no necesitan silencio, puede estar la tele prendida, puede haber música, ¿no? Pero que bueno, que ese sea su lugar, donde por ello tengo un rinconcito para pinchar cosas, para anotar, ¿sí? Es importante esto si se puede llegar a generar ese espacio para ustedes, ¿no? Donde yo por ahí pueda tener, no sé, anotaciones, una línea de tiempo, se me ocurre, ¿sí? Cosas que nos pongan en situación de, vuelvo a decir, es como a lo ideal, pero bueno, forma parte también de estas técnicas de estudio, ¿sí? Volvemos a esta cuestión ideal, mobiliario, un escritorio, una lámpara, ¿sí? Bueno, diferentes cuestiones que por ahí hoy en la virtualidad, donde se comparte por ahí el mismo espacio para diferentes niveles, para los nenes, para los más grandes, es complejo, pero forma parte también de estas sugerencias para generar estas técnicas de estudio, ¿sí? Importante esto es lo que yo les decía, una relajación corporal, ¿sí? Tomar esto con calma, ¿sí?
ponernos en situación. Esto ayuda muchísimo. Y tiene que ver también con esto de las neurociencias que hay, que está como de moda, ¿no? Por ahí lo escuchan mucho, pero acompañar, ¿sí?, ese bienestar mental y corporal en esta instancia es genial. Así que un poco tiene que ver con esto de la relajación, de estirar, ¿sí?, de movimiento muscular para que nuestro cuerpo esté a gusto y ayude a todo este combo, ¿no?, de cuestiones al momento de estudiar, porque no implica solamente prestar atención a un texto, ¿no? Eh, es importante tener en cuenta esto de la prelectura o esa lectura exploratoria. Esto es lo que nos pasó en el taller que mencionaban, como que tenían que volver, como que no se entendía. Bueno, tiene que ver con esto. Muchas veces las lecturas necesitan dos, tres, ¿sí?, o cuatro veces la lectura para poder asimilarla, para poder comprenderla, ¿sí? A veces también tiene que ver con en el momento en el que la leo, dependiendo de la concentración, dependiendo de las ganas, ¿sí?, y todo esto que hablamos. Por eso es importante esto de, bueno, llegó un texto, no entendí, lo colgué, bueno, lo leí, hice el esfuerzo, mañana lo retomaré y lo volveré a ver, ¿sí? Y ahí un poco se va clarificando el panorama. Importante técnica, ¿sí? Subrayado, ¿sí? Subrayar lo cómo, qué, ¿sí?, ideas importantes, conceptos, utilizar diferentes colores para ideas, para conceptos, ¿sí?, ideas principales, ideas secundarias, ¿sí? ¿Por qué es inconveniente? Porque a mí esa marca, ese subrayado, ¿sí?, o ese marca con fibrón, a mí me tiene que activar, ¿sí?, mayor contenido, ¿sí? Tiene que ser como una pista de lo que hay ahí, ¿no? Y que yo lo sepa, ¿no? Esa es un poco esa técnica del subrayado para poder utilizarla al máximo, ¿no? Es como mi señalador, ¿no?, de un texto. Y por supuesto que el esquema es algo que es muy importante, ¿sí? Pero que bueno, de a poco vamos a ir viendo, ¿sí?, cómo se pueden llegar a elaborar estos esquemas. Es muy importante y hoy está muy en boga esto del esquema mental, que a veces ni siquiera hay palabras, sino que son imágenes para que también nuestra mente pueda conectar con esa imagen y poder expresar lo que significa, ¿no? Está muy bueno esto de los mapas mentales, que vamos a ver un poquito apartado qué significa, ¿sí? Bueno, las reglas mnemotécnicas, perdón, que son diferentes eh, versos, ¿sí?, iniciales para poder recordar, ¿sí?, siglas, ¿sí? Eh, Esto, bueno, cómo preparar un examen, vamos a hablarlo más adelante, ¿sí? Pero bueno, tiene que ver con todo esto que estamos mencionando, ¿sí? Aplicando un poquito de cada una. Eh, Intentar en relación a la memoria, ¿no? Esto de no olvidar, en donde puedas recurrir a varios estímulos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hay un texto, bueno, una imagen de un concepto, ¿sí?, en donde vos te puedas llegar a llevar a otras ideas, ¿no? Esto que hablamos hoy del mapa mental, ¿no? Una imagen que despierte, ¿sí?, el contenido de lo que yo aprendí, de lo que yo sé, ¿no? Y es importante también esto de la atención y la concentración, que bueno, a veces es complejo. El resumen, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Es una breve redacción, una breve escritura, ¿sí?, con esas ideas principales que yo te estuve trabajando, ¿sí? Y a veces esto se malentiende o se toma, yo estudié del resumen, ¿no? El resumen tiene que ser aquel que a vos te guíe al momento, por ejemplo, de establecer una lección oral, ¿no? O sea, yo con eso, decir el resumen, como parece mal interpreta, no sería completo todo lo que estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces, vamos a ir trabajando con esto. Lo que pasa es que el resumen a mí me garantiza el poder trabajarlo con mis terminologías, con mis ideas, ¿sí?, para asimilarlo, pero después yo lo tengo que expresar como lo leí en los textos, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta técnica de resumen es vital, pero también hay que aplicarla bien, ¿sí? Está bueno esto, pero aplicarla bien. Bueno, esto que hablábamos hoy, relajación, ¿sí? Aquel que puede tolerar la música tranqui atrás,
¿sí? Si es lectura y demás, se puede llegar a asimilar, ¿no? Todos los factores externos que ayuden, ¿sí? A la concentración, a la relajación, a la buena predisposición, dije hoy, del cuerpo y de la mente. Para esto es genial, ¿sí? Para poder llevarlo adelante en este momento en el que yo me enfrento ver, un saber nuevo, ¿sí? Que yo tengo que asimilar. Y después esto lo voy a dejar para después, que tiene que ver con esta cuestión del trabajo escrito, ¿sí? Eh, que ustedes van a trabajar mucho con esto. Un tema, ¿sí? O resolución de consignas. Entonces, es importante, como yo les menciono siempre, no perder de eje la bibliografía, ¿sí? La bibliografía que se nos da. Es importante citarla, es importante, perdón, no irme de esa bibliografía, utilizar algunos conceptos, ¿sí? Porque me va a dar un orden, ¿bien? Sobre todo cuando por ahí todavía me cuesta elaborar ideas personales y demás. Entonces eso me va a dar un orden. Y para la elaboración de lo escrito, ¿sí? El tener una bibliografía de referencia me nutre de vocabulario. Y eso está bueno, ¿sí? Sobre todo para empezar y para ir haciendo esto como un ejercicio, ¿sí? Importante esto. Y lo que yo les mencionaba en la organización y la planificación, ¿no? Es muy importante esto, ¿sí? A la hora de organizarme, porque me permite vislumbrar algunas cuestiones que me puedan llegar a complicar, ¿no? Y también que esa planificación puede tener cierta flexibilidad. Y por último, ¿sí? Esto del mapa conceptual, esta representación gráfica, ¿no? Del conocimiento con conceptos, con imágenes, con ideas, un montón de aplicaciones para poder trabajar estas relaciones, ¿no? Entre los conceptos, cómo se llega, ¿sí? Si es una idea global, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo y lo vamos a ir realizando con tiempo, ¿sí? Y asimilando. Así que bueno, hasta acá hemos hecho este pequeño recorrido de estas técnicas de estudio que espero podamos realizarlas con mayor naturalidad. Y como ya les digo, aparentemente es mucha teoría, o son cosas como ya por sabidas, pero es importante tenerlas en cuenta, ¿sí? Cómo uno va construyendo el aprendizaje con todos estos elementos. Y no es sencillo, ¿sí? Por eso este trabajo de acompañamiento, esto de enfrentarnos a esta bibliografía o a este marco conceptual de estas cosas y después llevarlas a la práctica, ¿no? Es importante reparar en esto, que no es sencillo el ponerme a estudiar, ¿no? No implica sentarme y leer, implican un montón de factores que es importante tenerlos en cuenta, ¿sí? Para poner también en valor nuestra acción, ¿no? Es muy valorable la acción de ponerme a estudiar e implica movilizar un montón de cuestiones, ¿sí? Para lograr el éxito en lo que yo quiero llegar a lograr, ¿no? Bien, les dejo un saludo y nos veremos en el próximo encuentro.